Muy buenas noches. Este es un tema que me pidieron en el grupo de Facebook, el cual intentaremos abordar de la manera más clara. El tema va a ser Introducción a la literatura. En principio de cuentas, ¿qué es lo que conocemos como literatura? La literatura es algo que ha acompañado al hombre desde que aprendió a escribir. Como ya sabemos, si bien la historia se divide en prehistoria y historia gracias a la aparición de la escritura, eh, la literatura es la manera en que encontró el hombre de narrar los hechos y acontecimientos que lo han acompañado a lo largo de nuestra historia. Yo sé que esta no es una definición como tal del libro, pero es una manera sencilla de verlo. Nosotros desde que aprendemos a escribir queremos contar lo que nos ha pasado. Si bien véanlo en el Facebook, hay gente que nos enseña desde su comida hasta muchas personas que se muestran hasta teniendo sus relaciones sexuales y todo lo están narrando por medio de eso, la escritura. Bien, la literatura es algo que acompañó al hombre desde sus momentos más primitivos hasta en la actualidad, como se lo digo. Pero bueno, continuemos. Pero básicamente esta pregunta que sacamos aquí, ¿qué es la literatura? En sí, ¿qué es la literatura? Es una manera en que nosotros recompilamos los hechos y acontecimientos que nos han acompañado en nuestra vida. O es una manera en que nosotros contamos algo que queremos expresar. En pocas palabras podemos decir que la literatura es un arte. ¿Por qué un arte? Porque nosotros expresamos sentimientos, expresamos sensaciones, hacemos que nuestro lector, al momento que lea nuestras cosas, nuestros textos, se lleve a donde nosotros lo queremos llevar, ya sea desde una vieja campiña hasta una ciudad con crimen y todo lo que queramos. La literatura es eso, el arte de saber llevar a una persona al punto que lo queremos trasladar. Bueno, literatura viene del latín litera o letra o lo escrito. Es una manifestación a través de la palabra escrita. Digamos que esa es la definición del libro, pero en sí podríamos decir que la literatura solamente se expresa de manera escrita. Sabemos que también podemos expresarnos de otras maneras que incluso en la actualidad han sido modificadas poco a poco. Ustedes ya le tienen un boom tecnológico que ha hecho que incluso los medios de comunicación que estaban arraigados en una manera de ser cambien. Esa simple pregunta, quédensela ahí. Sim- Simplemente pregúntenselo. ¿Es solamente una manifestación a través de la palabra escrita o hay otra manera de manifestar la literatura? Bueno, un poquito de historia. La literatura contiene noticias sobre los conocimientos, las nociones, los datos históricos de cada época, así como los indicios más precisos sobre el ser humano. Para conocer el origen del pensamiento humano es necesario acercarse a la literatura. Esto es, digamos que lo más básico. Si nosotros queremos conocer a un pueblo, hay que leer su literatura. ¿Por qué? Porque la literatura nos narra su presente y su pasado de ese pueblo. Podemos verlo con las novelas revolucionarias de México, nos cuentan cómo se vivió esa época. Podemos verlo con las novelas francesas, inglesas, góticas. Nos damos cuenta que el contexto que nos da el autor es lo que él veía en su tiempo, las cosas que él observó. Bueno, ¿qué más nos dice? El estudio de la literatura suele dividirse en en las propias etapas históricas que la produjeron y se caracteriza por las ideas y las preocupaciones fundamentales de su época. El claro ejemplo es, como se los decía, perdón, la novela revolucionaria en México. ¿Qué conocemos como la literatura universal? La literatura universal es el estudio de las culturas y el arte de redacción de estas, según las civilizaciones que se han desarrollado en los diversos sistemas de comunicación escrita y oral. En muchos casos,
alcanzando técnicas mucho más avanzadas de la simple necesidad de transmitir información. Más tarde el idioma se convierte en un medio de unificación al narrar los actos heroicos, las leyendas y las tradiciones de los pueblos. En esta se incluyen toda la literatura mundial, a todas las épocas, a todos los países y a todos los idiomas. Bueno, ¿qué podemos decir más de la literatura? Lo más básico es nuestra literatura clásica, aquella que habla de los dioses, de esa batalla de el hombre contra Dios, esa pelea que es narrada desde épicas como, no sé, la Odisea, la de Gilgamesh, que ahorita se me olvidó, perdón. Es la literatura más clásica, aquella que nos cuenta la vida del hombre enfrentándose a Dios, enfrentándose a ese destino funesto que tal vez no pueda cambiar. Bueno, ¿cómo es el lenguaje literario? A grandes rasgos vamos a definirlo de la siguiente manera. Puede ser plurisignificado, da lugar a muchas interpretaciones de texto, hace descubrir relaciones insospechadas y puede sugerir tantos sentimientos como lecturas. Connotativo, las palabras se cargan de nuevos significados e invitan al lector a dar al texto un sentido que va más allá del significado habitual o denotativo. Originalidad, huye de las expresiones gastadas, creando nuevas aceptaciones de las palabras. Incorpora cultismos y recupera giros y voces populares. Aprovecha al máximo el sentido figurado y pone en juego los diferentes recursos de la retórica. Es de un alto grado de elaboración. Función poética. El rasgo más destacado de la literatura es el uso de los recursos estéticos, o lo que conocemos como figuras literarias, que son procedimientos expresivos, lejos del uso común de la lengua, con una intención puramente estética. Los términos que forman el mensaje se seleccionan y se combinan, teniendo en cuenta previamente algún tipo de equivalencia que los relaciona entre sí. El lenguaje se hace recurrente, lo que ha aparecido, mm, perdón, el lenguaje se hace recurrente, lo que ha aparecido vuelve a aparecer de nuevo, sobre todo en los versos. Esto se refiere a que se repite una frase varias veces. Son parte de las figuras retóricas que posteriormente veremos. Bien, la literatura nos va a generar, cuando está escrita, lo que conocemos como texto literario. Posteriormente vamos a ver cómo se dividen estos textos literarios, cuáles son sus características y, más que nada, cómo entenderlos. Los textos literarios se separan de las normas. Esto quiere decir que los textos literarios usan formas distintas a las usadas normalmente. Los autores no desobedecen las normas de la lengua, pero a veces usan formas raras para sorprender, para atraer, para gustar, para interesar, para emocionar. Los autores buscan ser originales, nuevos, diferentes. Esto es como todo. Nosotros no podemos presentar un producto sin que éste tenga la intención de ser atrayente para el lector. No podemos presentarlo al comprador si le ponemos, no sé, un título burdo como El gato sucio. Hay que hacerlo más atrayente, más nuevo, más novedoso. Eh, Esto me trae a colación ahorita pensando en los animes de colegiales. Es la misma historia, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Los animes escolares es lo mismo, es la misma historia, una y otra vez. Pero ¿qué es lo que nos atrae de ellos? Pues aquí la cuestión es el dibujo, la originalidad del dibujo. Eh, Muchas veces la originalidad de la trama es lo que se vuelve atrayente. Es lo mismo que se busca en el texto literario. Si bien tales son temas que se han repetido una y otra vez, hacer que la trama y su originalidad atraiga al lector. Bien,
finalmente, este es un cuadro que me gusta mucho y ya les mostré en videos pasados. Ya sabemos que el texto se va a dividir en literarios y no literarios. Los literarios más comunes sabemos que van a ser la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula y el poema. Los no literarios informales van a ser la carta formal, la biografía, la noticia y el afiche. Bueno, espero esto les sirva de algo. Digamos que a grandes rasgos es una simple introducción para comenzar con lo que es literatura, que si bien muchos de nosotros la vemos en la prepa y básicamente no nos gusta, a otros les encanta y se vuelven grandes apasionados de ella. Yo te invito a que si eres de esas personas que la literatura se volvió un tema de aversión para ti en la prepa, intentes verlo de la siguiente manera. Es la materia más corta del temario de la UNAM y es la materia que te puede salvar. ¿Por qué? Porque son los 10 puntos más sencillos de todo el examen. Si tú le pones un poquito de empeño a esto, vas a tener asegurado esos 10 puntos y vas a poderte enfocar en materias más complejas como son química, física y matemáticas. Bueno, les agradezco ver estos videos. De verdad, he tenido... bueno, sí, hay algo de lo que quería hablarles. He tenido un acercamiento con algunas personas que me han sugerido un poquito cambiar la manera de dar estos videos, hacerlos un poquito más didácticos. No sé bien cómo hacerlo. Voy a pensar cómo cambiar un poco la forma de dar estos videos, cómo hacerlos que les sirvan más. Y de verdad les agradezco mucho seguir estos videos y compartirlos. Y pues nada, recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.